Me da mucha alegría verlos acá, a todos ustedes dándole a Dios tiempo y dejando que Dios en el tiempo transforme sus vidas. Quiero proponerles 3 ideas sencillas y contarles una pequeña historia. Primera idea. Se acercan a Jesús 2 discípulos que eran hermanos, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Y esos 2 hermanos le van a decir a Jesús: Señor, queremos que cuando usted esté allá a lo bien nos dé 2 puestecitos a nosotros. Eso es lo que dice el Evangelio. Entonces miren, mis queridos amigos, dónde centro yo o quiero centrar la reflexión de la primera idea. Es una familia, son hermanos, es una familia la que se acerca al Señor a pedirle puestos y privilegios. Esos 2 hermanos son familia. Entonces surge una pregunta, y esa pregunta yo quiero que ustedes la mediten. ¿En qué se están enfocando las familias de hoy? O de una manera más precisa, ¿en qué se está enfocando mi familia? Los padres, los hermanos, los hijos, ¿acaso están enfocados en tener? ¿Acaso están enfocados en acumular? ¿Acaso están enfocados en los negocios? ¿Acaso están enfocados en vivir con mucha fuerza y a profundidad esta vida terrenal? Y entonces me surge una pregunta: ¿a qué precio son capaces de renunciar a lo verdaderamente importante para enfocarse en las cosas materiales? ¿De qué manera le estamos dando al materialismo fuerza en nuestro corazón? ¿De qué manera se nos va metalizando la vida de tal forma que ni siquiera la familia tiene el peso que debería tener? ¿De qué manera la ambición empieza a hacer mella en nuestro corazón hasta el punto de que vamos relegando a Dios, que tendría que ser lo más importante? Puede llegar el momento, y esa es una gran preocupación, en el que nos olvidemos de Dios por estar ocupados de las cosas de abajo. Familias, ¿ustedes en qué coordenadas se están moviendo? Familias, en su casa, ¿cómo están viviendo la experiencia de Dios? Familias, ustedes oran, rezan, agradecen, celebran la Eucaristía juntos. Familias, ¿cómo están los integrantes de su casa? Solamente importan los cálculos, solamente importan las ganancias, solamente importa el beneficio económico, solo importa que ya no tengo un apartamento ni 2 ni 3, sino que ya ajuste 5. ¿De qué manera los puestos y los puestos con privilegio aquí abajo le están robando a usted la oportunidad de pensar en el único puesto que tendría que robarnos a nosotros la atención, que es un puestecito al lado de Dios? Primera idea: familias, ¿en qué se están enfocando ustedes? Segunda idea: llama la atención que los que le preguntan eso a Jesús eran 2 de sus grandes amigos. No eran de los que estaban ahí en el montón, no, eran aquellos con los que Jesús iba a toda parte, eran aquellos con los que Jesús subió al monte de la transfiguración, eran aquellos con los que Jesús fue a casa de Pedro a obrar el milagro, eran 2 discípulos muy queridos para el Señor. Y entonces yo me pongo a pensar cómo caminar con Jesús. Ellos estaban con Jesús para arriba y para abajo. Caminar con Jesús va a reclamar de nosotros una cosa extraordinaria: que Padre, el que camina con Jesús tiene que experimentar una transformación de la vida.
Uno no puede estar con Jesús y perderse. Yo no puedo estar con Jesús e irme perdiendo. Si yo camino con Jesús, debo ir experimentando en mi vida personal ganancias, crecimiento. Ellos han caminado con Jesús y corren el riesgo de perderse. De ahí un gran peligro. El peligro de creernos con rosca delante de Jesús. Porque venimos a misa, porque comulgamos, porque nos confesamos, porque hacemos el rosario. Ser de Jesús y estar con Jesús va a reclamar de parte de nosotros unos cambios que se tienen que notar. Si yo soy de la Eucaristía, si yo soy de misa, si yo soy de comunión, yo no me puedo quedar igual. Esos dos muchachos iban para toda parte con el Señor, y a Santiago y a Juan le tendríamos que decir que esa pregunta que formularon estaba fuera de lugar, porque caminar con Jesús va a reclamar de nosotros cambio de vida, y eso se tiene que notar. Si vos sos de Dios, si tu esposa es de Dios, si tus hijos son de Dios, eso se tiene que notar en la casa, se tiene que notar en el trato, se tiene que notar en la tolerancia, se tiene que notar en la convivencia, se tiene que notar en mi oficina, en mi empresa donde yo estoy. No es lo mismo usted que camina con Jesús a la persona que no camina con Dios. A usted y a mí esas cosas se nos tienen que notar. De lo contrario, vamos a ser parte de un grupo que Jesús criticaba y denunciaba, y era el grupo de los fariseos, de aquellos que con labios estaban con él, pero sus acciones estaban lejos de lo que él les estaba reclamando. Tercera idea. Va a terminar ese evangelio Jesús invitándonos a ser servidores. El puesto hoy principal, más importante, es de aquel que entendió que su lugar en el mundo es sirviendo. Entonces yo me hacía una pregunta: ¿quién es un servidor para Jesús? Un servidor para Jesús no es el que da cosas. Atención, es que yo sirvo el nombre del Señor porque hago mucho. No, un servidor del Señor no es el que da cosas. Un servidor del Señor es el que le pone el alma a lo que hace. Es el que es capaz sencillamente de reivindicar la vida de los demás con sus acciones. Entonces no es dedicarme a hacer cosas, no, es buscar con las cosas que hago transformarle la vida a los demás. Un servidor no es aquel que ayuda porque puede. Es que tengo y puedo, no. Es porque descubre en ayudar su esencia. Y miren qué cosa tan linda, cómo cambia la perspectiva de eso. Yo ayudo porque tengo, no, yo no ayudo porque tengo, yo ayudo porque mi esencia es ayudar. Y sabe y entiende que su paso por la vida no puede ser desapercibido. Todos, absolutamente todos estamos llamados a hacer un poco más de lo que hacemos para hacerle la vida más amable a los que están sufriendo. Les voy a contar una historia. En la Facultad de Medicina, el profesor se dirige a un alumno y le pregunta: ¿cuántos riñones tenemos? 4, responde el alumno. 4, replica el profesor arrogante, de esos que sienten placer en pisotear los errores de los alumnos. Traiga un bulto de pasto, pues tenemos un burro en la sala, le ordena el profesor a su auxiliar. Y para mí un cafecito, dice el alumno al auxiliar del maestro. El profesor, al ver la burla del alumno, se enoja y lo expulsa de la sala. Al salir de la sala, todavía el alumno tuvo la audacia de corregir al furioso maestro. Profesor, usted me preguntó cuántos riñones tenemos.
Profesor, tenemos 4, 2 míos y 2 suyos. Tenemos es una expresión usada para el plural. Que tenga un feliz día, profesor. Y le pido que disfrute del pasto. 3 cositas. La primera, cuando el corazón está lleno de arrogancia y ambición, uno termina pisoteando a los demás. Trabajemos por engrandecer la vida de los otros con nuestro servicio y no por minimizarlos. Segunda cosita, hay preguntas y actitudes como las de los discípulos o la de aquel maestro que generan molestia o incomodidad. Si no es bueno y provechoso para los demás, es bueno guardar silencio. Tercera cosita, todos somos invitados en la casa, en el matrimonio, en la familia, a desarmar el corazón. No permita que la ambición, la soberbia o el afán desmesurado del otro por lo material le robe la esperanza. Al soberbio, Dios y la vida terminan poniéndolo en su lugar. Cierre sus ojos. Y con sus ojos cerrados, le vas a pedir al Señor un regalo que yo también se lo voy a pedir. Me he equivocado y nos hemos equivocado cuando permitimos que el dinero, la ambición, el materialismo nos vaya interviniendo el corazón. Hemos buscado puesto aquí abajo y un puesto cómodo, seguro y tranquilo. Pero a usted y a mí, porque nos falta fe, se nos ha olvidado ese puesto en el cielo. Dígale al Señor que le regale la capacidad de la libertad frente a las cosas materiales, para que sus aspiraciones solamente sean alcanzar la salvación. Pídale al Señor que le regale el vencer la arrogancia y la soberbia con la que a veces maltratamos, molestamos, incomodamos a los que están a nuestro lado. Pídale al Señor la gracia de un corazón agradecido. A veces termina uno levantándose contra aquellos con los que ha caminado y ha hecho historia, causándoles dolor en el corazón. Pero pídale al Señor de una manera especial por su familia, que en su familia no se pierdan los que la integran. Tener lo necesario para vivir dignamente y nada más. Tener lo necesario para vivir dignamente y nada más. Cuando uno se va llenando de riquezas, termina olvidándose de Dios. Señor Jesús, en esta tarde te pedimos que nos regales la gracia de un corazón desprendido para escogerte a ti siempre como el más grande de los tesoros. Digamos todos, amén.